Y para los que estuvieron en la reunión pasada, ¿cierto? Estuvimos hablando acerca de un pacto, ¿cierto? Que Dios había hecho con David. Como dice en 2 de Crónicas 13:5, lo vamos a solamente mencionar ahora porque lo estudiamos. Sí, parte del sol. Acto de sal, cuando hizo Dios con David. Había rey de Judá, se aferró a eso cuando fue atacado por las 11 tribus rebeldes a David, y Dios le dio la victoria sobre sus enemigos. ¿Se recuerdan de eso? Lo estudiamos. Entonces el pacto de sal, ¿cierto? Como más adelante dice el mismo versículo, dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos en alianza de sal? Es decir, Dios establece ahora aquí una descendencia, conforme también a lo que hemos estudiado del Deuteronomio, cuando quisiera poner rey, dice: al que Jehová escogiera a este por rey. Por lo tanto, Dios establece por rey a David, ¿cierto? Al ungirlo por medio del profeta Samuel, desecha a Saúl, a Saúl, perdón, y lo deja sin su espíritu, ¿cierto? Y el espíritu de Dios empieza a manifestar en las manos de David. Y a David Dios le revela que de su descendencia, ¿cierto? Por medio, conforme a la promesa hecha por el profeta Samuel, Dios le daría un reino para siempre en Israel. Pero más aún, ¿cierto? En el Salmo 89 estudiamos de que este descendiente de David que gobernaría, porque vendrían muchos reyes, si se apartaban, Dios lo iba a juzgar y castigar con azotes de hombres, pero la misericordia y la promesa hecha a David, Dios dice que le iba a mantener firme. De ahí que esta promesa se llama la misericordia firme de David. ¿Por qué son firmes? Porque dice: no mentiré a David, para siempre estableceré su trono, dice, como el sol. Por lo tanto, uno dirá: bueno, si el reino de Israel entonces para siempre, también lo ha de ser el reino de David, ¿cierto? Y también, por lo tanto, Dios a través de este reinado nos traerá también su misericordia. Podría uno pensar, ¿cierto? Pero ¿de qué tipo de misericordia? Las que describen las Escrituras, ¿cierto? Y conectamos esta promesa de misericordia de Dios a través de la descendencia de David, a través de este rey, con varias otras profecías, como por ejemplo citamos también aquel pasaje de la Escritura que dice que Dios, en el Salmo 89, ¿cierto? Había hecho una alianza con David, ¿cierto? Y esa alianza era eterna para siempre. De hecho, por eso este rey Abías de Judá se aferró a ella, dice, con una promesa de sal, con una promesa eterna, y ellos, guardando la ley, conocieron esta promesa y Dios los ayudó. Así que esta promesa también viene a bien a todos los que a ella se aferran cuando están en aflicción, ¿cierto? Con un corazón derecho delante del Señor, ¿cierto? Con unas penas fingidas. Nosotros también nos hemos aferrado a esta promesa que Dios hizo a David, ¿cierto? Nosotros también nos aferramos a esta promesa que Dios hizo a David. Recuerden que Dios dijo que de la descendencia de Abraham levantaría una bendición a todos los pueblos. Le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Esa bendición no tendría ningún sentido si no trajera el bien también de los gentiles. Y la bendición de Dios para con nosotros es Jesucristo, muerto por nuestros pecados y resucitado. Tal como lo leímos en Hechos 13, ¿recuerdan? O anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a los padres, la cual ha cumplido Dios con nosotros, como está escrito en el Salmo 2, ¿cierto? Y ese texto, si vamos a Hechos 13, en Hechos 13, ¿cierto? Citábamos hablando de la resurrección del Señor después de haber padecido por nosotros, ¿cierto?
En el 27 habíamos leído, Hechos 13 al 27, porque los que habitan en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a este, y las voces de los profetas, o las palabras de los profetas, que se leen todos los sábados condenándole, las cumplían. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que le matasen. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Cierto? Más Dios dice, le levantó de los muertos. Entonces, y aquí yo les hice la pregunta, pero recuerden el domingo pasado, ¿por qué Dios levantó a Jesús de los muertos? De hecho, había muerto él por los pecados de otros, ¿cierto? Podría ser la primera respuesta, ¿cierto? También Dios había prometido resucitarlo, y también Jesús había dicho que iba a resucitar. Había prometido a Dios que los profetas levantarlo, dice. Después que haya puesto su vida en expiación, verá el linaje y vivirá por largos días. O sea, no tiene que decir solamente Dios, ¿cierto? Porque si estaba vivo Dios, que era el que lo podía levantar. Pero aquí también dice que fue por otro motivo, ¿cierto? Que tenemos que también tenerlo presente. ¿Qué pasa si Dios hubiera dejado a Jesucristo en la tumba? ¿Habría podido cumplir la promesa hecha a David? No. Entonces también pesaba en esta resurrección el hecho de que Dios había dicho que en él iba a venir bendición a todas las naciones, y que en Abraham, y que también Dios había dicho a David, ¿cierto?, que la simiente y el reino de David iba a ser para siempre. Por lo tanto, Jesús no podía quedar en el sepulcro. Dios lo tuvo también que levantar. No dijo se tuvo porque se obligue, ¿cierto?, sino porque así lo había decidido antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Acuérdense que estaba ofrecido desde antes de la fundación del mundo, y esto de la resurrección y muerte de Jesucristo no fue algo que Dios lo pidió por sorpresa y tuvo que inventarlo, es algo que estaba ya previsto de antes. De hecho, la misma muerte fue, que Dios nos conoció como castigo, el camino de la salvación nuestra. ¿Por qué la muerte? Porque por medio de la muerte es la paga del pecado, ¿cierto? Sin embargo, la vida eterna fue a través de la muerte de nuestra. La vida eterna que nosotros hemos recibido por la fe, la hemos recibido porque otro tomó nuestro lugar en la cruz. Otro murió por nosotros. Entonces aquí vemos claramente en la Escritura, ¿cierto?, de que los apóstoles entendían, ¿cierto?, que el Evangelio estaba contenido en la promesa del Salmo 2, que decía así. Como decía en el verso 30, más Dios lo levantó de los muertos. Y él fue visto por muchos días de los que habían subido justamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos del pueblo. Esos muchos días se citaban en Hechos, dice que fueron como 40 días. ¿No? Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa, la cual fue hecha a los padres. Entonces, este asunto es muy interesante, ¿cierto? De que para la gente que piensa que el Evangelio se conoció desde Cristo en adelante y antes no se conoció el Evangelio, la buena noticia, está muy equivocado, porque aquí dice, os anunciamos el Evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres. O sea, a los padres también se les predicó el Evangelio, también se les evangelizó, la cual ha cumplido a los hijos de ellos. O sea, el Evangelio es una promesa cumplida para ellos y para nosotros. ¿De qué forma? La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, ¿cierto? Como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, dice dos cosas. Al descendiente de David lo declara su hijo, y además lo dice, yo te he engendrado hoy, ¿cierto? ¿Y cómo lo declaró hijo de Dios el Señor? A través de la resurrección. Por eso está citado este texto en relación con la resurrección del Señor Jesús. Porque dice que Dios cumplió esta promesa resucitando a Jesús. Entonces, cuando Dios dice en el Salmo 2, tú eres mi hijo, ¿cierto? Hoy dice el bueno, yo te he engendrado, ¿cierto? Yo te he engendrado hoy, ¿cierto? Quiere decir, yo te he resucitado hoy. Es una igualdad,
¿Sí? Hoy. Entonces, el Mesías se veía en el Salmo, en muchos textos, y en el 53 que el Señor Jesucristo, o el Mesías, iba a ser afligido, que es lo que no entienden los hebreos. Pero tanto el Isaías 53 como Salmo 2, como otros más también, decían que el Señor Jesús iba a ser resucitado. Tú eres mi hijo, yo te dije nada. O sea, Dios, entonces, las promesas, lo resucitó a Jesús para cumplir la promesa hecha a David. ¿Cierto? El 34. Esta promesa hecha a David dice, verso 34, y que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, así lo dijo: os daré las misericordias fieles de David, o firmes de David. Es decir, también, ¿no?, donde leemos también lo encontramos en Isaías, ¿cierto? Isaías 49 también aparece 6, algo parecido, y está en el 55 también. Tres. Del 1 al 3 podemos ver. 49. 6. ¿55? Muy conocido a nosotros. Dice, pues se puede leer el versículo 1, ¿cierto? Puede poner el 3, dice, y díjome, mi siervo eres, oh Israel, en ti me gloriaré. Yo empero dije, por demás he trabajado, y en vano y sin provecho he consumido mi fortaleza. Mas mi juicio está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Es decir, tomamos en cuenta que esto está dicho en el contexto de que Israel está siempre asolado, o permanentemente asolado y castigado por Dios, ¿cierto? Entonces, cuando una persona está en permanente castigo, ¿qué dice el juicio? ¿Qué dice el justo? Realmente dice que en vano hemos servido a Dios porque hasta ahora no hemos pasado muy mal, no vamos a decirlo, a causa de los pecados del pueblo. Podría alguien haber vivido en esperanza, justo y todo eso, pero llegaba a ese juicio de sus hermanos por causa de la iniquidad del pueblo, ¿cierto? Y aquí dice la Escritura, empero mi recompensa es con mi Dios. Verso 5. Ahora pues dice Jehová, el que te formó desde el vientre, dice, por su siervo, para que convierta a él, a Jacob. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre, por su siervo, dice, para que convierta a él, a Jacob. Bien que Israel no se juntará, con todo, estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fortaleza. Y dijo, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz a las gentes, para que sea mi salvación hasta los postreros de la tierra. Es decir, aquí está hablando de que hay un siervo, ¿cierto? Dice, ahora pues dice Jehová, el que me formó, ¿cierto?, desde el vientre.
el que me formó en el vientre por su siervo, para que convierta a él a Jacob. O sea, que hay un siervo dentro de Israel que está convirtiendo a Dios a Israel, ¿cierto? Para que restaure sus asolamientos. ¿Cuándo van a acabar los asolamientos de Israel? Con el Mesías adentro, porque ya no se van a ir para ningún lado, no se van a tener Mesías que los va a guiar, ¿cierto? Porque va a estar lleno del Espíritu de Jehová para señalar lo correcto. Entonces, cuando esté el Mesías no va a haber más iniquidad en Israel, ¿cierto? Ellos no van a ser más asolados, porque esas maldiciones no van a fluir sobre ellos debido a que van a ser un pueblo temeroso de Dios. Y aquí dice entonces, bien que Israel no se juntará con todo, estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fortaleza. O sea, aquí hay un Mesías que se está aferrando a Dios, ¿cierto?, para convertir al pueblo, ¿cierto? Y aquí dice, y dijo, poco que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaure los asolamientos de Israel. También te di, o sea, me es poco que tú solamente hablas, yo no te di solamente para que convirtieras a Israel, te he puesto también para que seas luz a los gentiles. Eso es lo que te dice el texto. ¿Comprenden? Y aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Con todo estimado en los ojos de Jehová. Y dijo, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure los asolamientos de Israel. También te di por luz a la gente, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Claramente está hablando aquí de que hay un siervo que Dios levanta para convertir a Israel, pero también para hacer luz a los gentiles. Esto era dolor en las muelas para los que al principio creían que la salvación, los judaizantes, era solamente para los israelitas, ¿cierto? Que el evangelio era solamente para los israelitas. Aunque el Señor fue primero a ellos a predicarle, después extendió la predicación, antes de partir a la diestra del Padre, a todos sus discípulos los mandó a predicar el evangelio a los gentiles. Y por boca de esos discípulos nos llegó a nosotros el evangelio. Entonces, aquí también está hablando de Jesús como Mesías, ¿cierto? Él es el que trajo la luz, ¿cierto? O la sal. ¿Se recuerda que estudiamos que también el año pasado luz y sal era lo mismo? Que teníamos que tener siempre luz, que teníamos que tener la luz en nosotros, y mirar que la luz no sea tiniebla, y que también la sal teníamos que tenerla en nosotros. ¿Qué pasa con la sal? Cuando no adoba o cuando no sala, se echa fuera, no sirve. Lo mismo también, ¿qué pasa con la luz? ¿Se puede esconder debajo de una luz? ¿O tapar para que no la vea el resto de la gente? No, la luz tapará para que conserva el hombre de la casa. Es cosa rara que alguien ponga luz y la tapa. Pero esos son los engañadores, ¿cierto? Entonces aquí tenemos a Jesús siendo puesto por luz, ¿cierto?, de los gentiles y también de los judíos. Y tenemos también aquí, en el libro de Isaías 50, en el capítulo 55, la que conocemos la hora. Este texto a mí me fascina mucho cuando lo leo, porque cuando se entiende no se ve eso. Bueno, usted sabe que David hablaba de una copa que rebosaba, ¿cierto? Que siempre estaba rebosante. ¿Qué significa eso? Cosa extraña, yo la puedo tomar, pero volví a estar llena otra vez. ¿Ha entendido usted así el pasaje? Mi copa está rebosando, quiere decir que yo no voy a tener sed, nunca tengo sed, siempre está llena de agua mi copa. ¿Qué significaba eso? ¿Entendieron ustedes ahora? Ahora lo entienden. Y se que a todos los sedientos. Jesús dice, hablaba de una agua que a la mujer del pozo que le quitaba la sed. ¿Cierto? ¿Y la sed qué representa? ¿Cierto? La muerte. La condición nuestra, que somos personas finitas que pasamos por este mundo, y si no tenemos la esperanza de vida eterna, todo el gozo del mundo nos va a quitar la aflicción o la tristeza de saber que un día vamos a partir. De hecho, por ejemplo, los filósofos que se quedan con la concreta idea de la muerte, sin esperanza en Dios, y caen en una depresión que te encargo, una angustia terrible. ¿Es bueno estar sin Dios y sin esperanza en este mundo? ¿Cómo estábamos los gentiles antes nosotros? Sin Dios y sin esperanza en este mundo. ¿Y Dios qué hizo con nosotros? Nos trajo por mandato de Dios, en Isaías 56, a uno que nos predicó la buena nueva, ¿cierto? Que Jesús, por boca de los
de los apóstoles, en particular Pablo, que fue el ministro de la santificación por el Señor Jesucristo. Así que nosotros estamos ante un fortísimo consuelo, fortísimo término antiguo que ya no se usa, es lo que estoy diciendo bien antiguo. Podemos decir en una firme confianza. La misma confianza que Dios hizo a David, la que influyó en el evento de la resurrección, porque se debió a esta promesa hecha a David, que nos faltará de ti varón. ¿Qué significa que Dios haya resucitado a Jesús? Bueno, que hijo de Dios, de acuerdo, pero ¿entienden por qué no resucitó a un rey justo que haya vivido antes? Josías, por ejemplo, puede ser eso. ¿Por qué? ¿Qué significa la resurrección de Jesús? Este es mi hijo. Pero no sé si me entienden el concepto. Dios lo estaba señalando, pero ¿de qué forma? Porque podía resucitar a cualquier rey justo antiguo, ¿cierto? Si hubiera querido. Pero no lo hizo. ¿Por qué resucitó a Jesús? Puede ser una obviedad. Porque era Él el que Dios había escogido y el pueblo de Dios y el pueblo lo había desechado. ¿Comprenden el concepto? Porque era Él. No era David. No era ningún descendiente de David el ungido, el que iba a reinar para siempre sobre todas las naciones. Porque después esta promesa empieza a aumentar, parte de una promesa para siempre, tu trono será firme como el sol. Entonces cualquiera que tiene dos dedos de frente y dice, o sea que el reino de Israel va a permanecer a todo el reino. Por lo tanto, el reinado de este rey va a ser para siempre. Va a haber problemas y cosas, pero el reinado va a permanecer. Pues eso, Dios está diciendo dos cosas al resucitar a Jesús. Está diciendo, ¿cierto?, que ese que está resucitando es el Hijo suyo. ¿Por qué? Porque así había dicho el Salmo 89. El Mesías le iba a llamar mi Padre eres tú. De hecho, Jesús cuando fue llevado al templo dijo eso. En los negocios de mi Padre, mi bienestar. Se llamaba a Dios su propio Padre. Cosa que fue blasfemia de la inmediata parte israelita. Habían olvidado de lo que era el Mesías. Eso lo señalaba como Mesías. Y segundo, Dios dio testimonio, tal que le pudo decir Jesús a Juan el Bautista, todas estas cosas hago, y a los pobres predicaba el Evangelio. Es decir, las señales que él hizo también lo demostraba como hijo de Dios, porque Dios obraba juntamente con él, trabajaba juntamente con él cuando él hacía esas cosas. Pero al levantarlo de los muertos, ¿cierto?, como dice aquí la Escritura, Dios cumplió una promesa hecha a David, las misericordias firmes a David, lo cual, ¿qué significaba? Que él era el rey escogido. Porque si no era el rey escogido, bueno, murió como un hombre justo, padeciendo como injusto, y hasta ahí quedó la cosa. Como por ejemplo, murió un rey justo en manos de un rey egipcio, ¿cierto? Quizás no fue tan justo en haber salido a batallar con él, pero padeció a este rey y murió. Pero ese era el rey. Entonces, aquí está lo singular, de que los discípulos ven en el Salmo 2, cuando dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ven el cumplimiento de las promesas firmes de David del Salmo 89. Está directamente conectada. Una cumple a la otra. Jesús es el rey. El que el pueblo desechó es el que Dios había elegido. Entonces, en contradicción con lo que ellos hicieron, Dios lo levanta por rey, resucitándolo y sentándolo a su diestra. Entonces, realmente, para Pablo tiene que haber sido esto un golpe en la cara terriblemente fuerte. Porque si él lo persiguió, si él lo denostó, ¿cierto?, si él ofendió el nombre de Jesucristo, después tuvo que predicarlo y entender, ¿cierto?, que las misericordias firmes de David, que esa copa rebosante de David, estaba fundada en el gozo de la salvación que Dios traería a través de este Mesías, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, Salvador del mundo. Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos esta conexión que hay entre los salmos con la promesa. Si usted se le olvida esto, se le va una firmeza de la mano en la fe. ¿Por qué Dios resucitó a Jesús? Cuando dirá, porque él era el Mesías. ¿Pero por qué? Porque Dios había prometido a David que el reino del Mesías suyo iba a ser estable para siempre.
Entonces, como Dios quería que Jesús fuera, Él había decidido que Él fuera, y lo había decidido ante los fundamentos del mundo, Dios lo levantó. Por eso Pablo dice con toda autoridad, declarado Hijo de Dios por la resurrección. Entonces, ¿cómo los hermanos? Te va a ir a preguntar, ¿qué significa que texto tú eres mi hijo y yo te he engendrado a los hermanos de la iglesia? ¿Escuchó alguna vez una predicación acerca de eso? ¿Escuchó alguna vez una predicación acerca de eso? La promesa más importante de la Escritura. Porque no solamente habla del Evangelio, de la muerte y resurrección de Jesucristo, habla de la resurrección de Cristo en particular como esperanza nuestra. Si Cristo lo resucitó, ¿qué dice Pablo a nosotros? Para nuestra esperanza. Entonces, ¿será importante este mensaje? Claro que lo es. Si no, sería mandando a nuestra predicación. Entonces, aquí yo veo algo muy maravilloso, de que Dios lo hizo con esa intencionalidad, aparte de entregar a su Hijo en manos de pecadores y todo puesto en contra del Señor Jesucristo, ¿cierto? Aborreciéndole, burlándose. Dios, en contraposición a todo lo que ellos le hicieron, lo glorifica. Y Jesús antes de morir puso en eso su corazón, su confianza. ¿Qué dice al final del Salmo 50, del 16-53? ¿Qué dice la Escritura? Le dio parte con los grandes. Y con lo fuerte dice repartirá despojo. O sea, en el sentido figurado. Yo no voy a hacer que esté alto sobre todas las cosas. Alto sobre los reyes de la tierra, dice también el Salmo 72. Hemos leído más de una vez. Así que bueno, cerrando un poquito esto, ¿cierto? Que estamos leyendo aquí. Las promesas hechas firmes de David, ¿qué son? ¿Cierto? Son la promesa de la resurrección que Dios había hecho respecto a Jesús de Nazaret. Esa promesa ya se cumplió. Dios resucitó a Jesús y lo sentó a su diestra. ¿Qué significa para usted eso entonces? Que su copa debe estar rebosando. Amén. Amén. Y nunca dejarse de llenar. Y está llena todos los días para que usted beba y no tenga sed. Y no sienta más hambre. ¿Cierto? ¿Para qué gastar dinero en lo que nos da vida? Porque comemos y después otra vez tenemos hambre. Pero esta promesa nos permite no anhelar nada más. Las cosas que se ven, dice Pablo, temporales son. Como aquí el hermano gente nos dice que todo se va envejeciendo, usted ve, ¿no? Cómo hace su trabajo el tiempo, lo observa mucho. Pero en esta promesa, no. Porque ya Dios la ha cumplido. Su Hijo está sentado a la diestra. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué nos prometió Jesús? Es un cheque. Resucitado. A nosotros en el Evangelio si creemos en Él. Él está a la diestra. Dios cumplió la promesa hecha y le va a levantar por rey de todas las naciones. En el día que lo manifieste, que cumplirá el poder y gloria. Tengo un depósito en el cielo. Tiene un depósito en el cielo. Y este depósito que usted tiene en el cielo es grande. Tan grande que usted puede, como dice Isaías 55, decir estas cosas. A todos los sedientos venid a las aguas. ¿Cierto? A los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Para ellos las cosas más preciadas de su tiempo, ¿cierto? ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en altura? Oídme atentamente y comed del bien, y deleitaráse vuestra alma con grosuras. ¿Cierto? Inclinad vuestros oídos, venid a mí, oíd, vivirá vuestra alma. Miren, se los dejo para calladito. Haré con vosotros pacto de sal. Perpetuo. Os daré las misericordias fieles de David. Pero el pacto está hecho ¿con quién? ¿Solo con David? ¿O también con nosotros? Porque el pacto lo hizo Dios con Cristo, de cuanto a morir y resucitar. Pero también lo ha hecho para nosotros. Amén. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuál es este? Os daré la misericordia fiel de David. ¿Cómo nos ha dado la misericordia fiel de David? Nos ha hecho el nuevo pacto con nosotros. ¿Qué dice el nuevo pacto? Que la sangre fue entregada por nuestros pecados, la de Cristo. Y que Él fue resucitado. Amén. ¿Cierto? De los muertos.
habiendo entregado su cuerpo por mí. Es decir, Dios al entregar a su Hijo en la cruz, ¿cierto? Y al resucitarlo de los muertos, hizo un pacto conmigo. Es decir, yo no muero, muere Él. ¿No es una misericordia? Y que Dios lo levante para cumplir su promesa que me hizo de vida eterna. No es eso misericordia. Entonces cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Jesús tenemos vida eterna. Todas las cosas. Tenemos por lo tanto todas las cosas. Y la promesa que tenemos en creer en Jesucristo es Jesucristo. Entonces Dios ha hecho con usted un pacto eterno, un pacto de sal, como el que hizo con el rey. ¿Cómo se llama el rey de Judá? Abías. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Abías estaba entre la espada y la pared, y él se apoyó a esta promesa, y Dios lo ayudó en la batalla y lo libró de los israelitas, ¿cierto? Y Dios hizo firme en la promesa de este David, de que no faltaría varón que se sentara en su trono. Esta promesa Dios la hace con los que son fieles a Él, creen en Él. ¿No le ha pasado a usted que desde que creyó en Jesús no necesita nada más? Amén. De hecho, todos trabajamos, tenemos problemas, es verdad, la cotidianía. Pero subyace en el corazón por el Espíritu de Dios una tranquilidad que Dios da. El saber que en Él tenemos promesa de vida eterna, y así como Él nos dio a su Hijo, nos dará también todas las cosas. Jesús decía, el cuerpo es mayor que el vestido. Si Él me amó y dio a su Hijo, ¿cierto? Nuestro Dios, y sabe que tengo necesidad, mis palabras deben ser cortitas, porque yo confío en que Él dará. Solamente le pido que se acuerde de mí y no me ¿cómo se llama? Que sea propicio a mi pecado, no, ¿cierto? Que conceda su misericordia. Pero entonces, en este sentido, somos tan bienaventurados como David. Algún día estaremos con el Señor en los cielos, en su santa morada, junto a sus ángeles, con un nombre escrito en nuestra frente que dirá el nombre de Dios, y veremos su rostro, porque tu corazón estará limpio del pecado. No habrá más viejo hombre y no tendrás conciencia de este pecado, porque la paz de Dios va a llenar tu corazón. ¿Cierto? Yo hoy siempre recuerdo mis pecados. No oro por los pecados que cometí hoy día, siempre oro por todos mis pecados, de mi mocedad, como David decía. No, líbrame de los pecados, dice mi mocedad, no te acuerdas, dice. O sea que él no tenía solamente convicción de que se convirtió para adelante, yo pido perdón de ahí para atrás, no, ¿cierto? También líbrame de los que me son ocultos, decía David. Pero en Cristo, a causa de la salvación, usted tiene una copa rebosando. Tenemos la mejor promesa del mundo, ¿cierto? Como dice la Escritura, los que creen en Cristo, el que cree en Cristo, que esté muerto, vivir. Así que Dios señaló a Jesús en la resurrección, con el evento de la resurrección. Lo señaló como el Mesías anunciado, indicado. Aunque los israelitas no lo podían ver, estaban crucificando a su rey. Testimonio de eso dio Poncio Pilato, que escribió su nombre y su causa escrita. ¿Cierto? Pero ellos no podían distinguir al Mesías, porque sus ojos estaban llenos de incredulidad, ¿cierto? Por la promesa hecha, por el mandato de Dios dado a Isaías. Endurece el corazón de este pueblo, ¿lo recuerdo? Para que viendo no vean. Pero Dios abrió los ojos de todos los que por la fe de Dios, de los ojos de la fe, el perdón de la fe. Al levantar a Jesucristo, ¿quién puede sacar a un muerto de la tumba? El castigo del esclavo. Dios solamente. Él es el creador. Dios mata, Dios. Y Dios tiene que estar muy claro para levantar a alguien de los muertos. Sobre todo a alguien que fue crucificado entre los demonios. Su opinión era distinta, ¿cierto? Difería de lo que dijeron los sacerdotes. Esta piedra no sirve para nada, desechémoslo. Lo desecharon en vida cuando no creyeron sus palabras y culminaron su desechamiento al entregarlo a muerte, injustamente, ¿cierto? No hubo en maldad ni engaño en su boca, y fue como un cordero manso, dice, no abrió su boca en defensa suya. Así que, mi estimado hermano,
tenemos un fortísimo consuelo de la promesa. Es un fortísimo consuelo. ¿Por qué? Porque interviene un evento sobrenatural, la resurrección de Jesús. Para decirnos, no tengan más hambre, no tengan más sed, o no teman más a la muerte, porque hambre y sed significa en el fondo muerte, ¿cierto? Porque yo he hecho contigo un pacto eterno, un pacto de vida eterna, a través de las promesas hechas a David. Dios levantó a Jesús de los muertos porque el Mesías había cumplido todo lo que estaba escrito de él. Pero faltaban cosas. Que Dios, por medio de él, ponga a sus enemigos por estrado, todos sus enemigos por estrado. Y por eso lo tiene a su diestra. Vamos a leer eso en 1 Corintios 15. Verso 20 dice, 15-20, más ahora. Pablo lo podía decir con toda claridad porque ya había ocurrido, ¿no? Más ahora dice, Cristo ha resucitado de los muertos. Fíjense que ahora vemos el cumplimiento de la frase en Pablo mucho tiempo. ¿Por qué Pablo podía decir Cristo ha resucitado de los muertos? Porque le preguntó, Señor, ¿quién eres? Él dijo, yo soy Jesús de que tú decías. Entonces, vas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. O sea, si a Pablo le podían decir alguna cosa, no le podían ir con cuento y decirle que Cristo no había resucitado. Porque de hecho había algunos que dicen en la iglesia que decían que no había resurrección. ¿Cierto? Pablo dice, primero, si no hay resurrección, todavía estaríais en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque no había nadie que hubiera muerto por tus pecados. O sea, Jesús había sido un pecador más que quedó en la tumba, ¿no? Entonces aquí, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos, o sea, más que la de todavía, o sea, no había nadie que tuviera vida eterna. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, que es lo que yo les digo, somos los más miserables de todos los hombres. ¿El mundo vive una vida miserable? Yo antes de venir mi vida leí un artículo un día que no me puedo entender, pero un artículo que decía el pesimismo profundo. Y hablaba un filósofo que en realidad la vida tenía, porque hablaba sin fe, por supuesto, que tenía un sinsentido. Que los momentos claros que tenemos una vez, claro, y ya me di cuenta claramente que el hombre se lo estaba devorando la filosofía, porque si yo saco a Dios absolutamente de todo, este es un caos donde en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y yo no lo puedo frenar, y todo no tiene propósito, o sea, porque el caos significa que las cosas ocurren porque ocurren, pero no hay algo detrás que determina que las cosas ocurran. Entonces se quedan en el vacío, en la nada, y caen en este pesimismo profundo, ¿cierto? Tratan, por supuesto, tratan de crear pensamientos positivos en la vida que son, como por ejemplo, la chanza, la risa. Les permite alejar un poco el pensamiento lúgubre, ¿cierto? Ilusorio. Pero después viene otra vez, te visita de nuevo y se apodera tu corazón. En cambio, David, que tenía a todos los filisteos en su contra y podría vivir una vida angustiosa, en sus angustias se aferraba en Dios, ¿cierto? Se aferraba en Dios y hallaba tranquilidad en su corazón. Nosotros también, en los batallas de la vida, sabemos que tenemos un consuelo fuerte en la promesa hecha a David. Dios ha hecho contigo un pacto eterno de salud. Te ha perdonado tus pecados. Porque la misericordia de Dios era levantar a Jesucristo y resucitarlo para darte a ti convicción de perdón de pecados para siempre. Por eso dice, aún estarían en sus pecados, o sea, por el contrario, si Cristo resucitó, que brazo no me pecados, no están perdonados. En paz estoy en paz con Dios, ¿cierto? Como dice, justificados por la fe, tenemos paz por la contienda en esta parte del libro romano. Cerrando entonces la idea general de lo que venimos diciendo, ¿cierto? La resurrección de Jesús es el más fortísimo consuelo que tenemos junto con su muerte con nuestros pecados. Si nos aferramos a ella como misericordia fiel de David, ¿cierto? Es decir,
Dios lo levantó a Jesús, primero lo entregó para pagar todo mi pecado con su muerte, como dice la paga del pecado con muerte, y en segundo lugar lo resucitó para que tú tuvieras certeza, firmeza, convicción de que tienes vida eterna. Y no solo contento con eso, lo sentó a su diestra, y lo que resta es lo que va a morir aquí. Traerlo a cumplir las promesas que dice, si el reino de Israel, del Mesías o de David era para siempre, Dios lo va a traer para que reine sobre todas las naciones. Hacer juicio sobre las naciones. Miren la implicancia de la promesa. Traspasa toda la profecía del Apocalipsis, ¿cierto? Y aquí vemos que dice Pablo, mas ahora, verso 20, Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en su hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿cierto? Adán, ¿se entiende? También por un hombre, Jesucristo, ¿se entiende? La resurrección de los muertos. Uno introdujo la muerte a través del pecado y otro la vida a través de la muerte por nuestro pecado y de la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Por qué en Cristo? Porque Él mandará que nos seamos levantados de los muertos. ¿Se acuerdan lo que dice en San Juan 5, cierto? Llegará la muerte, ahora que los muertos irán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Porque vamos a andar con poder, que los muertos se levanten. Poder de Dios. Dice después, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, hay un orden. Primero Cristo resucitó, ¿cierto? Y luego nosotros, ¿cierto? Cuando venga en su venida seremos resucitados. Luego el fin, cuando entregará el reino al Padre, fíjense. Luego el fin, cuando entregará el reino al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, eso quiere decir al final de los 1000 años, ¿cierto? Cuando haya sometido a Gog y Magog, dice, el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas son sujetas a él, claro está aceptando al que sujetó todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueran sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Hijo de Dios se haya manifestado de esta forma, con potencia, con reinado, con gloria sobre todas las naciones, fue, ¿cierto?, porque Dios quiso glorificarlo y ponerlo alto sobre los reinos de la tierra. Pero cuando ya haya cometido puesto todo su trabajo, dice, el reino será del Padre. Y es por eso que Ezequiel dice que la ciudad se llamará Jehová allí. O sea, Dios vendrá a morar con nosotros. No solamente veremos al Hijo de Dios, sino que también veremos a Dios, como Él prometió en el sermón del monte. Entonces, esto quita el hambre, quita el temor de morir. Nos enfrenta con esperanza a la muerte. ¿Es doloroso morir? Sí, doloroso. ¿Es lento morir? Sí, algunos más lento. Otros tienen privilegio y dice más rápido. Sobre a propósito de él. Pero siempre piense que no hay día ni segundo que Dios no tenga determinado la su vida y todo tiene un propósito. Así que no apure los eventos divinos. Confíe en Dios que ha hecho un pacto de sal con David y lo hizo contigo ahora en el nuevo pacto. Te ha perdonado todos tus pecados. Y la confianza que tienes de esto es de que Dios resucitó a Jesús. ¿Es un fortísimo consuelo? Sí. Terminamos de leer en Hebreo 5, dice así. Fíjese que para este autor del libro tiene otro significado también. Tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Mira. Hebreo 5. Mateo 5. No, Hebreos 5, verso 1. Todo esto está dicho por lo que dice en el Hebreo 4:15. Dice, voy a leer 4 versos, un poquito antes para darle contexto, el 5 dice, 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos,
Y dice que penetró los cielos, o sea, pasó a través de ellos y llegó a la presencia de Dios. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es lo que es nuestra profesión? Lo que creemos, lo que profesamos. La palabra profesión en su más puro significado está aquí. Es como un credo. Es un credo, es lo que creo. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, más tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vuelvo a reiterar la frase, ¿cierto? Lleguémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, si alguno viene pecado, abogado tenemos para el Padre, Jesús es justo, como dice por ahí la Escritura en otro lado. Y en el 5 dice, porque todo pontífice tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Es decir, ¿para qué está el sacerdote? ¿Para granjearse la vida o a favor de las personas? Para interceder por las personas. Para interceder por las personas, para nuestro bien. Para que ofrezca presente y sacrificio, dice, por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes, extraviados, porque él también está rodeado de flaqueza. Si pensamos en Jesús, que no está rodeado de flaqueza, pero en los días de su carne, ¿de quién se compadeció Jesús? ¿De quién se compadeció Jesús? De los ignorantes y de los extraviados. ¿Cierto? Dice, verso 3, y por esta causa de ella debe, como por sí mismo también, por el pueblo ofrecer por los pecados. Ni nadie toma para sí honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Aquí hay dos promesas juntas. Primero, dice, Jesús no se declaró a sí mismo hijo, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, claramente está entendiendo que Jesús fue declarado hijo de Dios por medio de la resurrección. Que el Salmo 2 dice, yo te he engendrado hoy, se refiere a la resurrección. ¿Cierto? Y dice, y como dice también en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas que le podían librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Miedo, fíjense, miedo. Mi alma está triste hasta la muerte, ¿recuerdo? Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y consumado, quiere decir muerto en la cruz, vino a ser causa de eterna salvación a los que le obedecen, a los que creen en él. Para los hebreos, que habían entendido bien el Evangelio era una ley, una nueva ley de salvación. Como para Santiago era una ley de libertad, que nos juzgaba también, que nos salvaba y nos podía condenar. Aquí dice entonces, dice, a aquellos que le obedecen, terminando entonces, dice, y consumado vino a ser causa de eterna salvación a los que le obedecen. Nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec, del cual tenemos mucho que decir y dificultad de celebrar, por cuanto soy flaco para él. ¿Cierto? Dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, en cuanto a lo que está diciendo anteriormente, no de cualquier cosa. Dice, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles son los primeros movimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a aceptar que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. O sea, si nosotros vamos y tallamos dónde estábamos nosotros antes en el adventismo, podríamos decir con toda soltura de cuerpo, porque en realidad estábamos en esa condición. No entendíamos la obra de Cristo, no le veíamos la importancia. Entonces dice que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia. ¿Cuál sería esa palabra de justicia? La justicia aquí es de Dios por la fe, que ya hablamos Pablo muchas veces, ¿cierto? Porque es niño, más la vianda firme, o sea, la justicia que es por la fe, es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen el sentido ejercitado del sufrimiento, del bien y del mal. ¿Cuál es mi hermano? Si nosotros decimos discernir el bien y el mal, ¿cierto? Ya sabemos lo que puede consolar nuestro corazón, lo que puede hacer vivir nuestra alma, lo que podemos comprar, como dice la Escritura, sin precio, vino y leche sin precio, dice. Las misericordias fieles de David. Esas misericordias fieles de David son el Cristo resucitado,
muerto por nuestros pecados y resucitado, porque Dios lo había prometido a David. ¿Cierto? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En esos dos textos, Dios declara a Jesús como su hijo, ¿cierto? Y en segundo lugar, dice que lo levantaría, lo engendraría en la resurrección. Así que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos permita ver este consuelo firme que tenemos en estas dos promesas grandes. Salmo 110 dice, tú eres mi hijo. Dijo el Señor a mi Señor, a mi hijo, hasta que ponga todo enemigo por estrado de mis pies. Y después dice, tú eres el saludo para siempre, según el nombre de Melquisedec. En estos textos entonces se resume gran parte de lo que creemos. Y Pablo por eso dice, ¿cierto?, de que ahora Cristo ha resucitado y es primicia de los que durmieron. Que Dios nos permita poder ver esta hermosura de estas promesas, la relación maravillosa que hay en estas promesas. Es tan grande, dice, os daré las misericordias fieles. Las misericordias fieles de David, la promesa de un rey eterno, ¿cierto? Un rey justo que Dios levanta de los muertos, que Jesús de Nazaret, que trae con su muerte el perdón del pecado y la vida eterna, son lo que consuela mi alma, son lo que hace que mi vida esté satisfecha, que yo voy a decir, nada me faltará, ¿cierto? Ni cómo está rebosando. Cualquiera que come pan volverá a tener hambre, pero el que coma este pan no tendrá hambre jamás, no tendrá sed jamás. Porque el pan, ¿cierto?, nos sustenta para no morir, el agua también. Pero a la larga, igual morimos. Pero la promesa de Jesucristo, la promesa de vida eterna, cuando hemos creído por la fe, nos sacará de la tumba, por el poder de Cristo en el día que regresa. Os daré la misericordia fieles de Dios. Este es el pacto de sal que Dios ha hecho con todos ustedes. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén.